no lo guardaron y tal, se hicieron los longuis, y tanto aquí como el instituto, pues están los cadáveres de estos en la toma de Alcalá, en torno del mes de octubre. Los primeros días del mes de octubre, aquí fusilaron unos 7 u 8. Tenéis los nombres de 2 personas, por si alguno tiene algún familiar, lo tenéis puesto. Este es un punto de memoria histórica, que fijaros que triste, no tiene cruces, no tiene nada, pero es un punto de memoria histórica que es también importante recordarlo, a uno y a otro. ¿Vale? Pues seguimos. Si alguien quiere preguntar algo, no lo sé dónde está. Salieron por la noticia que se llama así porque existía una ermita a las afueras del pueblo. La gente cuando se iba por las mañanas muy temprano, estamos hablando hace 200 y 300 años, una costumbre de ir al campo, pues antes pues oían misa y hacían las misas que se llaman de la aurora al amanecer. Entonces la hacían en esta ermita, entonces todo este paraje le dio el nombre de La Malena. Y paramos aquí no porque haya pasado nada en la ermita, si pasaban era detrás de la ermita escondida algunas cosas de otro tipo, ¿no? Sin embargo, entiende algunas cosas. Pero le paramos aquí porque sí, aquí estuvo la Plaza Toro exactamente en este punto, más o menos, en el año 57, y se produjo el 22 de septiembre, era de madera, y con un círculo tenía un alambre, un cable de acero, y se partió el cable de acero aquella tarde, cuando estaba mi pariente José Urquiza haciendo de novillero, que se llamaba Pepete, se partió el cable, y la casa, se hizo un mapa de naipes caídos, se hizo la plaza, el toro estaba en la plaza, lo mató la Guardia Civil, y murieron, me parece que fueron 5, luego murió otro más, y herido hubo un montón, y yo pillé una buena zurra porque mi madre nerviosa perdía, que no subía a mi padre creyendo que le había pasado algo, se puso de los nervios, subía y me pegó un palizón aquel día que no se me olvidará nunca, el 22 de septiembre del año 1957. Este es otro punto de memoria, lúdica, pero triste, una fiesta de septiembre. Vamos a seguir. Bastante antigua, sin embargo la cruz está renovada. La han roto 20 veces. La han roto 20 veces y la han reconstruido. Tenemos a Juan Ángel que nos va a prestar una gran ayuda hoy. Estar un rato aquí estaríamos casi media hora, 3/4 en esta cruz, pero aquí lo tenéis, en el punto 1 que pone Mari Rosa, el punto 2 que pone Mari Rosa, aunque pone la calle Rosa, la leyenda comienza en la calle Rosa, pero la leyenda acaba aquí acaba la leyenda de Mari Rosa. Ya la hemos contado en otras rutas, Mari Rosa que se enamora de Juan Vicente, se mete en medio un capitán de una compañía que iban vestidos de blanco, porque se llaman los blanquitos, los blanquitos, y entonces se mete en medio y se forma un triángulo de amor, que al final pues resulta que el pobre Juan Vicente paga los platos por matar al capitán. Entonces, léerola por la noche tranquilamente, porque está muy bien descrita una cosa que estoy ahora pasando en el Facebook, aquí aparece escrita la cofradía del pecado mortal de los desamparados, que estuvo en la Ermita Nueva una gran parte de las ánimas. Entonces cuando vienen a fusilar a Juan Vicente en esta cruz, aquí es donde se fusila al pobre muchacho amante de Mari Rosa, la de la calle, la tejedora de la calle Rosa, y aquí esta es una cruz histórica legendaria. La lectura que podría hacer es mía y de Domingo, entre los dos, además este artículo lo escribimos entre los dos, de Cancionero, Relato y Leyenda. Está puesto en el punto 2, desde luego por la noche lo podéis leer tranquilamente, porque es una lectura de las más bonitas de Alcalá, por ese triángulo de amor. Y ya sabéis, esta es la cruz de los blanquitos, donde pusieron el cadalso, al pobre Juan Vicente tamborilero de la ciudad, lo pusieron encima, lo colgaron, y bueno, lo fusilaron aquí exactamente en este lugar, en esta cruz de Juan Vicente. Bueno, vamos a llegar a otra cruz. Esta es lo que nos toca hoy, cruces y memoria histórica y cosas. Esta cruz es que el camino está desviado
en el año 78, por ahí, cuando... No, en el 87-88, no el 78. Estos terrenos eran del señor gallego, este del Día, y bueno, con muy cabezonería y tal, pues hubo así un intento de agresión, no intentaron y tal cosa, pero nosotros quisimos agrupar todas las instalaciones deportivas, como es lógico, pero no se lo hicimos en vano, se lo cambiamos por ese terreno en concreto era del ayuntamiento, y entonces se cambió el terreno para que las instalaciones deportivas estuvieran unidas, el mismo vestuario sirve si hay concentraciones para competiciones, es decir, una lógica deportiva. Entonces, el señor se negó muchas veces cuando era, fíjate, se negó incluso a mí llegó a agredirme un día, llegó a agredirme, y en una boda con, vamos, una cosa terrible. Pero bueno, fijaros cuando el tío últimamente tiene un alquiler de ahí que no os voy a decir el dinero que gana con el día. Es decir, pero para que veáis lo que nos llegaba en aquellos tiempos, la gente lo que quería, muchas veces criticamos a las instituciones, pero muchas veces la gente mucho más te provoca ese sentido de usura y ese afán de querer más, es decir, más, fíjate cuando se consiguió en ese aspecto. Bueno, dicho esto, aquí hay una cruz, esta cruz como el camino pecuario venía por allí, venía exactamente por donde hemos venido, y esto comunicaba con ese camino pecuario que viene nada menos desde el camino de la divisoria, un camino pecuario, no sé si es un cordel, una colada, me parece que es un cordel, que viene por aquí, desde la Rábita, por el límite, y pasa por aquí y luego ya continúa enlaza hacia abajo, hacia Guadí y todas estas cosas. Este es el cordel, entonces hubo que desviarlo, y la cruz, que es una cruz muy frecuente, como dice, me ha contado Juan Ángel ahora cuando veníamos diciendo, en torno a estos caminos hay cruces. Hay muchas cruces que son como milarios, que van marcando los kilómetros, y además sirven de señales para por la noche, cuando vienen, por ejemplo, los transportes de cereales o bien los transportes de una ciudad a otra, en las cruces blancas van marcando los hitos por donde los mulos se van señalando el hito de la noche. Algunas tienen un sentido trágico de la caída de alguien, de una emboscada, de eso hay algunas, pero muchas de ellas son simplemente como si fuera un punto kilométrico para que señalar. Esta es simplemente de ese tipo, no tiene ninguna historia. Puede tener una historia de señalar un poco también el ruedo de la ciudad, porque aquí todo lo que estamos viendo, esta parte del fondo, se llama de Silla, ya la hemos comentado muchas veces, porque esta era una dehesa, propiedad de la ciudad. Mirad que bien están todas las parcelas, hoy día se han ampliado, pero se ven perfectamente todas equilibradas, tenían de 6 a 7 fanecas de tierra de los repartimientos que hicieron los reyes a lo largo de la historia, porque esto era la dehesa donde pastaban los animales que luego se llevaban arriba a la mota, a las carnicerías, y entonces pasaban en todo este sitio. Se repartieron por todo, después a gente con una yunta, 2 yuntas, 3 yuntas, de la propiedad que tuvieran, para que las transformaran, lo que era terreno de una flora y fauna un poco mediterránea, para transformarlas, como es lógico, en terreno agrícola. Y eso se hizo sobre los siglos XVIII, aunque se inició ya en el XVII con la política arbitrista de los reyes. Pero cuando ya se dan fijamente, son con Carlos III, se reparte toda la desilla. Y luego ya, pues hoy día ya mucha gente tiene partes, ha mezclado, ha dividido, pero se nota cómo eran una serie de parcelas, ¿eh? La cruz siempre ha estado aquí, Paco. La cruz, yo la conozco siempre, esta cruz, ¿no? Hasta tirada. Es que eso es lo que... Ah, esa no, al otro lado de la carretera había otra, que ahora está del Prosa. Esa había otra. Esa cruz existía siempre. No, aquí había otra, esa otra. Sí que... La peana era más alta, yo sé que la metieron mucho en la camión. Ha quedado una pieza, la cruz, ¿no ves que está hecha en una pieza? Aquí, buenas. Bueno, vamos a ver. Buenas, Enrique. Bueno,
esta cruz estaba situada en donde estaba la empresa de Prosa. Se hizo las negociaciones sobre el 87-88. De Prosa pertenecía a ese terreno, pertenecía a la Sagrada Familia, menos mal que pertenecía a la Sagrada Familia, porque si no, no estaría de Prosa aquí. También os lo digo. Si llega esta desde un particular, hubieran hecho todo lo imposible para que costara un montón y al final se nos hubiera ido la empresa. Eso que dicen ahora que es muy fácil, los terrenos, eso hay que negociar con los particulares, para que luego a esos que dicen que se den gratis, luego no los dan tan gratis. ¿Entendéis lo que digo? Lo digo por las vivencias que vemos. Nos dicen, se darán gratis, pues luego se pone, esto lo hay que pagarlo luego al ayuntamiento si se dan gratis. Es que esas historias son muy bonitas. Pero tuvimos la suerte que era de la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia pues le habían dado una capellanía se la había dado a alguien al morir, probablemente fuera don Francisco Serrano del Mármol o doña Clotilde, le dio ese terreno para que las escuelas se mantuvieran con ese dinero que sacaban de esta finca. Y el ayuntamiento, como buena vista, pues negoció, no sé si llegó a apropiarla o negoció muy barato y se adquirieron todos estos terrenos desde Prosa. Y entonces se la ofreció a esta gran empresa, Cepsa, en aquel tiempo, porque me parece que ya no era de don Pedro Montañés, en aquel tiempo era Cepsa. Era Cepsa, se ofreció, se le dieron todas las garantías, tengo que decir, eso que se dice ahora, no costó, la empresa en concreto pagó de impuestos, no tanto, sino el 1% nada más de licencia municipal para crearse puestos de trabajo. Es que la historia hay que saberla bien. Un 1% y por eso está esta empresa, gracias a esa negociación del Ayuntamiento de Alcalá la Real, está esa gran empresa que ha accedido ahora 100 trabajadores, que depende también con después, con una negociación. En medio había una cruz. ¿Y qué hacíamos con la cruz? Porque la cruz, además, pensar una cosa, las cruces para determinados partidos pues tenían una historia muy negativa, de que hace 70 años pues resulta que tiraron todas las cruces de Alcalá en un octubre del 1931, ¿cuántos años hace ya? 75 años. Hace 75 años, mira qué casualidad, no quedaba ni una cruz en Alcalá. Una noche, dos, que se les fue la cabeza, que sé sus nombres, pero no quiero decirlo, en una taberna, que si tal, que si lo otro, y tal, empezaron a discutir y se fueron a las cruces y no dejaron ni una cruz en Alcalá. Bueno, entonces con ese prejuicio que había, la cruz se trasladó aquí para que no se perdiera la cruz y nunca nadie dijera que se había hecho algo iconoclasta ni nada de eso. Entonces, por eso esta cruz está aquí. La cruz, ¿qué puede significar? Pues probablemente el señor que dio la finca tenía una señal suya, pues como manifestación, probablemente decir, esta finca es mía y tengo la cruz, y en conmemoración de ella, pues ponía esa señal. Pensar que todas estas fincas pertenecieron mucho al dulce nombre de Jesús, y la cruz es típica del dulce nombre de Jesús. Ahora que vamos a pasar luego después, vamos a bajar otra vez, vamos a pasar por la del dulce nombre de Jesús, ya la veremos posteriormente hasta allí. Bueno, pues esta es la historia de esta cruz, un traslado desde Prosa. La cruz sirvió para crear riqueza, en otro para unos amores que se cruzaron, en otro para vía pecuaria. Aquí crearon una gran empresa que era la empresa de Alcalá. Bueno, de lo que se llama el nacionalismo franquista. ¿Qué parte de la misa está que yo no escucho? Están ahí delante, están empezando ahora mismo. Ahora menos podemos entrar todavía. 10 minutos, vamos, 10 minutos yo creo. No, ha empezado, va a ser un chip. Lleva un cuarto de hora ya. Si queréis esperamos un poco. Sería la 11, ¿no? Era la 11. Pero la ¿cómo se once, llama? me Bueno, parece. vamos a hacer Nuestra Señora de las Mercedes. Como el nombre dice, es porque el cementerio está dedicado a la Virgen de las Mercedes, pero no es un cementerio católico como le pasaba al de Jaén. Este cementerio es público, es municipal. Este es municipal. La historia de este cementerio, ¿cuál es? Pues muy fácil. Al principio ya explicamos cómo se enterraban la gente. Al principio la gente se enterraba en la iglesia, pagaba a las cofradías, a las fundaciones, a los señores importantes, tenían los hidalgos, tenían su capilla y se enterraban toda su familia en esa capilla y pagaban por
los retablos, el altar, pagaban todos los ornamentos, a lo largo del año decían misa y todo eso. Así es como se mantenían los cementerios dentro de la iglesia. Algunas iglesias en Alcalá, una nada más tenía un pequeño cementerio. Saber San Juan también, pero la que tenía un cementerio al lado era la Veracruz. El Banco Español Hispanoamericano, el que hoy día el Banco Santander, al lado tenía un cementerio. Eso que dice la gente, ahí salieron muchos muertos de asesinatos, no, fue simplemente el cementerio que había en la Veracruz. Bueno, en el siglo XIX surge, a finales del XVIII y principios del XIX, ya sabéis, con el conde de Aranda, el reformismo en las Cortes españolas, pues de esas medidas de promoción tanto de la riqueza agrícola, una cosa que se promueve mucho es la sanidad. Y la sanidad le preocupa mucho a los municipios porque dicen que muchas de las epidemias, pandemias que se producen son fruto de enterrar a la gente dentro de la iglesia. Entonces dicen que hay que sacar los cementerios fuera de la iglesia y hay que llevarlos a sitios aireados, a sitios que estén un poquito lejanos de la ciudad, y por eso están todos hoy día siempre lejanos de la ciudad. Lo que pasa es que muchos ya se han acercado tanto, han dado lugar que se han metido dentro de la ciudad. Pero generalmente todos los cementerios provocan que esté fuera de la ciudad. ¿Y dónde se pensó de que podía estar el cementerio de Alcalá la Real? Pues nada menos que se piensa, dice, nuestro cementerio que esté en el sitio que no hay agua ni contamina el agua de la ciudad, en el sitio que es inhóspito y aquello un poco tétrico de apartado, en un cerro elevado, y entonces se pensó que el cementerio estuviera en la Mota. Vamos a entrar al sitio, si podemos, de la Mota, es un punto que vamos a llegar. El cementerio estaba situado desde la torre de la iglesia mayor abadía hacia la izquierda en dirección hacia el occidente, hacia el muro, la muralla que está sin restaurar. Ahí es donde estaba el cementerio, es lo que está excavado, pero está lleno de piedras, el sitio donde estaba el cementerio. Entonces ahí, en ese sitio exactamente, se coloca el cementerio. Pero bueno, eso fue el último cementerio que hubo. El primero estuvo dentro de la iglesia una vez que lo quemaron los bomberos. Eso lo vamos a contar luego después. Pero en el año 1949, el aspecto que ofrece el cementerio es un poco tétrico, hay que subir, se subía, por las noches subían los cadáveres con acompañamiento de los auroros, con faroles por las noches, y le hacían la velada, le hacían en la torre del homenaje, curiosamente. Y según la gente, el dinero que tenía, le tocaba una campana, 2, 3 o 4, según el poder que tenía. Y según el poder que tenían, llevaba 2 faroles, 4, 6, depende, ¿no? Mi abuelo llevó 2 faroles nada más, bueno, por lo menos como era pucarero, otros llevaron más que un farol. Es una broma. Bueno, pues en el año 1948, después de la Guerra Civil, el cementerio de la Mota se vio muy afectado porque en el bombardeo y en los distintos ataques que hubo a Alcalá, le cayeron varias bombas y destruyeron bastante, hicieron bastantes cosas dentro del cementerio. Y se notan las trincheras, se hizo trincheras también dentro del cementerio, por una parte, y dijeron, pues hay que abandonar ese cementerio y hacer un cementerio nuevo. Y en concreto, a partir de 1949, se hace ese cementerio que dentro de lo que se llama arquitectura racionalista del tiempo de Franco, es uno de los modelos. Cuando se estudia, os digo, en los libros de arte, de arquitectura actual, se pone este de modelo. No está completo, porque era más completo que como está hoy día. Fijaros, la típica arquitectura adintelada, pero muy simplista, muy racional, todo esto de arquitectos. Parece que en la escuela han aprendido más que hacer triángulos, pináculos, con unas portadas adinteladas, el equilibrio de la... Parece que han sido más que simplemente alumnos de la escuela y no han tenido creatividad. Entonces, pero sí, es el típico cementerio que se pone de ejemplo para hacer otros cementerios se ponen otros cementerios de España. Este cementerio aparece en los libros de arte, os digo para que lo sepáis. Dentro tenía una iglesia, pero como sepáis que esto tiene un terreno muy resbaladizo, con las tierras son muy movidizas, se mueve mucho la tierra, pues se llenaban de agua, de correntía, y dio lugar a que se tuviera que derrumbar la iglesia en tiempos de cuando fue alcalde Pepe Marañón. Se derrumbó el alcalde. Nosotros teníamos que entrar a 2 cosas ahí. Una, lo tenéis el punto tercero. Lo tenéis, y como tenéis el monumento de los caídos. Este monumento de los caídos estaba lo hicieron después de la Guerra Civil Española, lo hizo Garnelo, y tenéis la historia de quién era Garnelo y lo que hizo, y estaba en el pilar estaba en el Paseo de los Álamos. Aquí se conserva, en los años 80, unos chavales, pues
con toda su intrepidez, pues cogieron, tiraron la estatua, la explico aquí cómo era la estatua, que no, el monumento no iba como está aquí. El monumento iba un soldado con el signo del facio y luego tenía, en vez de los dos escudos que tenía de José Antonio y Calvo Sotelo, tenía dos escudos, no eran dos escudos, eran dos bajorrelieves de escenas de la guerra. Y quitaron las dos escenas y lo ideologizaron y pusieron los dos personajes. Entonces, curiosamente, tiene la placa en el centro, que es muertos, héroes muertos por Dios y por España y tal. Se tiró, o en aquel tiempo, se hizo una fuente en tiempo de que el alcalde fue Felipe López, y en concreto la cruz, Paco Serrano la trajo aquí, y está la cruz del monumento. Esta es la cruz de la antigua Cruz de los Caídos, la que tenéis aquí. Es un cementerio de la época, usan el cemento, ya no es materiales nobles como la piedra, es un monumento a lo que se estilaba de aquel tiempo de la arquitectura y escultura, que se llama racionalista. También está estudiado muy bien por Gabriel Ureña Portero, por si alguien quiere conocerlo. El segundo monumento es muy reciente, es del 14 de abril del 2012, es el de la memoria histórica. Lo hizo Fuentes, un escultor andujano, que trata de relatar a los que en este monumento no eran más que para los que habían caído por Dios y por España. Los otros habían caído por España, pero por Dios, por la patria a lo mejor dicen que no, pero bueno. Pero vamos, yo creo que había gente, os tengo que decir, había gente que se sentía diciendo, yo no tengo ningún sitio para llevar una flor. Y entonces por el ayuntamiento, con un criterio de que hubiera alguien para llevar, y no el ayuntamiento, sino también la memoria y la Asociación de Memoria Histórica, es un monumento que es comarcal, no es solamente de Alcalá. Y aparece pues una escena de la Guerra Civil Española, de un soldado cayendo y tal, en monumento en ese sentido. Son muy parecidos todos los que hay en Jaén, hay en Forcuna, hay en Úbeda, del mismo escultor, y aparecen los nombres de todos los que sufrieron represaliados, fueron fusilados. Desgraciadamente, solo tengo alguna crítica, no aparecen los del bombardeo, salvo algunos que hemos podido, Juan Ángel eso se ha preocupado, que todo el que ha querido aparecer, aparece en el monumento, los de los bombardeos y los soldados republicanos, que deberían aparecer también, porque también murieron en batalla. Porque es el criterio que tiene la memoria histórica, que no quiere que aparezcan más que los fusilados y los que murieron en la cárcel. Entonces son los dos monumentos. Como habéis ido varias veces al cementerio y vamos a entrar, pues lo tenéis aquí, y el monumento está aquí, pero ojo, no está en este sitio que lo veis aquí en la foto. Este sitio era donde se pensaba poner delante de la cruz, y ahí es donde se pensaba. Luego ya se hizo, adrede se ha hecho un monumento a todo eso. Si queréis hacer alguna pregunta, yo os puedo contestar. Tengo dos libretos, tenemos un libreto, que lo editaremos pronto, de las víctimas de ese monumento, pero también hay otro de las víctimas del otro monumento. Tengo dos libretos hechos en la que aparecen todos. Si algún familiar, alguna vez, de un sitio o de otro, me pregunta, ayer mismo de la biblioteca me llamaron, un señor que no sabía, y entonces inmediatamente le mandé la nota y le dije que había fallecido en el frente de Castellón de la Plana por el mes de octubre del 1938. Yo tengo toda la documentación, después de muchos años de investigación, y que lo tenía a vuestra disposición todos los datos de las víctimas de los bombardeos. Bueno, vamos a esperar que vengan todo el mundo, pero si no... Bueno, seguro que quieras Fátima, como cuando estábamos en la escuela, estábamos en el instituto. La iglesia que dices tú que estaba antes en el cementerio, bueno, había una iglesia, ¿no? Que se cayó de esa foto, ¿verdad? Sí, una iglesia racionalista, como la que hay. Es una iglesia parecida a las paredes y con el mismo color blanco y gris, no sé si acordáis. Tenía un panteón debajo, el panteón que se inundaba de agua, no sé, por ahí cementerio, ¿no? Que se fotografaba enfrente.
Bueno, estaba en cera. En el año 80 y... Ese época de Pepe Marañón. Pepe Marañón en 84, por ahí 83, 84, estaba amenazada ruina y ya. Bueno, mira, vamos, ¿estamos todos? Pues bueno, vamos a ver esta cruz. Hoy, como si no nos hacemos crucíferos. Bueno, esta cruz le llaman la cruz de los brazos de hierro. Historia de la cruz. La peana sí es muy antigua, sin embargo la cruz es moderna. Es de los años cuando se edificó las casas verdes, lo que llaman, en Alcalá se llama toda esta zona los pisos verdes. Dentro de las viviendas de protección oficial están en este barrio la mayoría. Estas son, le llaman protección oficial los pisos verdes, y más abajo están los pisos blancos que están en la calle Cuba, en 2 o 3 calles, la mayoría de las viviendas sociales que hay. Muchas, tanto de este barrio, ya sabéis que existen a expensas de Condesport, entraban a Condesport y compraban una casa de camino, mucha gente, luego la vendieron posteriormente. Pero realmente la cruz, sí, había aquí una cruz que, como me estaba diciendo Juan Ángel, se ve en el grabado de Baldi, cuando pasa por aquí, en el 1690, por ahí, ¿no? 1680 y tanto, pues se ve la cruz, viene del camino de Granada, que el camino de Granada viene por la Nacional 432, sube por aquí, sube por la cuesta del Cambrón, que está ahí en el parque, y entonces hay una cruz que se coloca aquí, una cruz de camino, de hitos de camino. No obstante, ha habido gente que la ha sacado punta al lápiz, y entonces ha dicho que esta cruz la ha descrito. En concreto, mi colega, amigo, primo y compañero de algunos libros, que es Domingo Murcia, ha estudiado esta cruz de los brazos de hierro y explicó que él, cuando se hicieron este barrio, él fue el que mantuvo la peana y él le puso porque los brazos de la cruz eran de piedra y desaparecieron en la construcción. Lo cierto es que puso los brazos de hierro, él diseñó la cruz y la diseñó Domingo y se puso, por eso tiene... ¿Y por qué diseñó esta cruz? Entonces explica una historia que, por cierto, ayer la estuve leyendo en el libro del programa de la cruz de hace ya mucho tiempo, y explica que la historia se queda inconclusa. Yo no sé lo que le pasó, que no tendrían dinero los de la fiesta de la cruz, a lo mejor se lo iban a gastar en adornar la cruz o lo que sea de allí, y se queda inconclusa. Entonces habla de mucho de frontera, de que un personaje de frontera, que estuvo en la conquista de Loja, que estuvo en la conquista finales del Reino de Granada, y luego se vino a Alcalá, y probablemente ahí se queda interrupta la narración, y probablemente este señor pues fue uno de los que, en un ataque que hicieron los granadinos en venganza o atacar la mota, pues se afrentó por esta zona a las tropas granadinas y se puso una cruz en su honor. Esto es muy frecuente, que en toda esta zona, cerca de la mota, que había un palenque y todos estos sitios, atacar los musulmanes, y de camino los cristianos salían y le hacían frente en duelos cuerpo a cuerpo. Entonces esta cruz recordaría ese mundo de frontera, en concreto de esta familia que residió en Alcalá. Esa es la cruz de los brazos de hierro, la historia, más o menos. Pues vamos. Fuera, ¿no? Por detrás, ¿no? ¿No falta nadie? Ahí vienen todavía, algunos están al llegar. ¿Qué? Están al llegar. Quedan ahí 10... Esta cruz, aunque parezca... Esta cruz, aunque parezca que no es muy significativa, yo quería haber hecho más bien el contorno, el perímetro de la ciudad. Y aquí es donde empieza el perímetro del casco antiguo. Por eso lo que hemos hecho es ampliación de Alcalá a partir de los años 1970 en adelante. Esto que hay aquí es de los años 50 o 60. La ciudad de Alcalá Real, desde que se bajó de los Reyes Católicos hasta el año 1950, llegaba aquí. Este era el sitio donde acababa Alcalá Real, aquí. Y esta era la cruz que señalaba el hito de que aquí acababa la ciudad. Vamos a ver varios sitios, como voy a decir, son cruces el cerco de la ciudad, es decir, aquí acaba la ciudad. Porque generalmente, como dice Julio Caro Baroja, la mentalidad cristiana, un pueblo cuando lo conquistan o lo recrean al estilo cristiano, siempre suelen colocar cruces en torno al perímetro de la ciudad
o el perímetro del término municipal. Colocan cruces, una hecha de piedra y otra de madera, etc. ¿Cuál es el motivo de colocar una cruz? La cruz es el signo de los cristianos, y entonces significa que los cristianos luchan contra el mal, sean enemigos, sean epidemias, sean pecados de la humanidad, miles de cosas. Colocan la cruz para espantar los espíritus, dice Caro Baroja. La cruz es signo de expulsar el espíritu, ¿no? Lo dice muy bien en sus libros, los distintos que tiene de etnología. Entonces, esta cruz se llama de los muladares, porque la ciudad de Alcalá acababa aquí, en la calle Puerto, se llama una el Puerto, pero no tiene nada que ver con el Puerto de Alcalá, sino porque vivía un señor que se llamaba Juan Ramírez del Puerto. Entonces, la calle de Juan del Puerto, la calle del Puerto. No tiene uno que inventaron que ahí acababa el puerto de la Mota, no. Es que se llama así por eso. Se llama calle del Mudo porque vivía un mudo, José tal, que además tengo el apellido y todo, en el siglo XVI vivía un mudo y se llamaba José el Mudo, y por eso es la razón. Aquí acababa la ciudad, en este sitio, por allí, hoy día se llama prolongación de la calle Llana o Cronista Benavides, pues nada de eso. Se llamaba casa de Don Eladio, era toda esa calle de que en esto, en torno a esta calle, pues aquí cerraban, había una guerra, pues cerraban los portillos y nadie podía entrar a la ciudad. Y aquí en concreto, me han preguntado, que recuerda a mucha gente, pues como Alcalá era una zona agrícola, pues de la mota, de todo lo que se pillaba, pues no había escombreras. Por aquí cerca están todos los derrumbaderos de la ciudad y se tiraban los muladares. Se llama Cruz de los Muladares porque estaba cerca de los muladares de la ciudad. Esa es la razón por la que está. Aquí, a la izquierda, detrás de mí, existía un molino de aceite, el de Benito. Este era un molino de aceite enorme que daba hasta la otra parte. Y bueno, se hizo una urbanización, se abrió una calle, la de Abuyafa, alguna gente le dice una cosa muy mala, pero bueno, muy buena, pero bueno, ya entendéis, ¿no? Entonces, Abuyafa, que es un poeta, se abrió con esa calle, y bueno, pues pasamos a la calle La Peste, que era la linde de la ciudad, hacia abajo. Esta es la razón por qué está esta cruz aquí. Ahora vamos a ver más cruces linderas del centro del recinto histórico. Todo esto ya es posterior a esos años, como he dicho anteriormente. Bueno, pues vámonos hacia... Vamos a ver ahora una cruz familiar. Una cruz de dentro de una casa. También hay. Vamos. Es una puerta de una iglesia antigua donde el Cristo de la Salud salía, el Cristo de la Salud salía por esta puerta y estaba en San Blas. Esta era la puerta de la ermita de San Blas, del siglo finales del XIX y principios del XVII. Esta es la puerta de la iglesia de San Blas. Es de la Sevillana, una caseta de la Sevillana, y tienen intención de, en el solar que han excavado, llevársela. Además sería un buen monumento para colocar allí como testigo. Esta es la calle del poeta Bucalfa. Ya verás, hemos sacado los pedidos, ¿no? Eso es. Es una cruz de madera donde le reza la novena a principios de mayo. No obstante, hay una cruz familiar en San Juan, abrimos la puerta y la vemos la cruz de San Juan. Pero aquí es que está adornada y está muy bonita. Vosotros hubierais visto una cruz familiar sentido, pero parece que no está carne. Es que... Bueno. ¿Queréis verla? Rápidamente, unos 10 minutos porque se tarda casi media hora. La casa de Gastón está dentro del punto de Caminos de Pasión, junto con Lucena, me parece. Y Antequera. Puente Genil. Antequera. Antequera. Entonces ahí está puesto aquí lo que se explica es un poco un resumen de la Semana Santa. Los judíos, romanos, se tiene que abrir los sábados y los domingos, si algún día queréis venir, se puede venir a verla en esta hora. Hay un donativo que puede ser ellos. €1 por entrada de personas, donativo, pero vamos a entrar en lo que creemos que son tronos, que son santos. Aquí no son tronos y santos. Aquí lo que se tiene en las casas es un cuadro o un gallardete que se lo llevan a esta casa que no hemos podido entrar. No estaba tu tía,
quería que hubiera funcionado. Han ido al cementerio Han ido al cementerio a escuchar misa. Entonces tienen y hacen un altar. En la misma casa veneran al paso de Semana Santa. Este es el paso. Aquí no hay anteros, ni hay costaleros. Aquí hay maneros. Llevan con la mano las cosas. Entonces tiene un altar, se lo colocan, lo adornan con muchas flores, luces, etc. Y en esta casa lo que se trata es de desarrollar la Semana Santa desde el siglo XVII. En concreto, se llama paso. Este tenía un paso, el paso de la sentencia. La sentencia, Pilato, que no es su traje original, aquí están los trajes secundarios, pero que el traje original son de mucho más valor. Este es el traje de Pilato, leyendo no lo veis que es mucho más lujoso, leyendo la sentencia, que se hace en verso, que luego la recita los pregoneros, que están ahí situados con el gorro. Allí tenía un pregonero, como no cabía ya, hemos puesto un niño chico, mirad, abajo, un pregonero, ahí tenía el pregonero. Manda el Imperio Romano que la muerte sea dada a un madero que lleve, que muera crucificado. Siempre todos acaban con una frase que es de tipo jurídico del siglo XVI, que a todos los que condenaban a muerte, lo mismo que hoy día, acaba diciendo, hágase o lo que sea. No, pues antiguamente se decía, ninguno le consuele ni alabe, infiel que tal hizo, que tal pague. Esa es la sentencia cuando se decía en aquel tiempo por el corregidor, o por el tribunal, o la chancillería. ¿Este es un paso? Pues aquí lo tenéis como es. Delante hay otro paso, este es nuevo, este lo hemos puesto nuevo. Aquí para llevarse un cuadro hay que meter en una bola que pone el nombre del cuadro. Entonces se mete la mano y aquí en el canutillo tenga el nombre del cuadro, lo saca en una cacerola y aquí saca a quien le toque, una están vacías y otras no. Y aquí se ha puesto para que se vea cómo se elige al hermano mayor. Se llaman mayordomos, no se llaman hermano mayor. Entonces, pues este es el paso de la sentencia, este es el de la túnica. Esta es la túnica del Señor, que lo vamos a sacar este año, para rifarla. Cuando es la único del siglo XIX. El único que el otro día vino José Luis y dijo que era del siglo XIX. El único paso que se conserva, hay vestimentas, algunas del XIX. Este es el paso de la túnica, este es el de Simón Cirineo, eso cuando lo veis así corriendo en Consolación. Este vamos rápido. Este es el Señor, este es el Longino, el que le traspasó a Jesús el costado, y aquí el paso, y lo que se dice, este es el que arman el follón, y todos los niños lo aplauden y dicen, cuchilla, Escariote, este es el cuita original, que no lo ha tenido la hermandad de los apóstoles, y este es el capitán de la tropa, que hace el juego de Anás y Caifás, y hace el juego de Anás y Caifás. Bueno, estos son el mal ladrón y el buen ladrón, están aquí, vamos a subir un momentín arriba. Este es el paso que se llama signo de pasión, Esto creo que se van perdiendo y la vas reponiendo con estas cosas que no tengo problema. O a lo mejor que han puesto esa para que no se queden dos. Eso la copia. Este es el paso que significa que es el señor de la Camarón de la Ramblada, que se llama, y ahí tenéis los signos de pasión, las llaves y todas esas cosas. Y aquí un reportaje que tenemos desde el siglo XIX, que es el rey David, hasta hoy día cuando se renovó la cofradía. Con unos especiales cuando se restauró la Semana Santa en el año 49, que es aquellas fotos que hay. Bueno, pues esta es la casa del este homo que nos hemos pasado de casualidad y también no la hemos visto, lo que no la habíais visto. ¿Vale? Y este es el taller. Mira el taller, cómo se hace. Tenemos un molde, lo hacemos lo hacemos con papel de traza, se pone encima, se le echa escayola, luego se pinta y es para que vean cómo es el taller. Esta es la delicia. Bueno,
empezó de Somo por Canales. ¿Qué diferencia es de dónde Unos son judíos, otros son ellos. Eso está pasado que decía como la paloma. Pero ya son Yo no parece ni personas. Y los moldes originales, no me acuerdo dónde sea, yo lo estaba rescatando. Una pasada. Yo tengo mi regalo, una Eso no ha cambiado con la de ¿Qué pasa? Ah, estaba con la alarma. Vamos a entrar a ver el jefe, ¿no? Entrad. Vamos, Pedro. Bueno, aquí no vamos a la iglesia, vamos a las cruces. Aquí tenéis la cruz. Desgraciadamente, esta es la cruz desaparecida. Esta Explica la del cruz de Esta San Antón. vamos a las cruces. Entonces, entrad, ¿la veis? Aquí vamos a matar 3 pájaros de un tiro, como se dice. Esta es la cruz que estaba delante de San Antón en el aparcamiento, en los años, antes de los años 50. ¿No veis la cruz? Esa es la cruz de la San Antón. Mirad, y esta es una cruz familiar, esta es una cruz de casa. ¿Cómo eran las cruces de casa? Una madera con la cruz, para que veáis un poquito cómo eran las cruces de casa. La otra está mucho más adornada, la que hoy va a enseñar y tal, otra cosa. Bueno, yo no, si alguien quiere entrar a ver Cristo lo puede ver, por si queréis verlo. Pero el objetivo era, cruz de San Antón que desapareció. Esta era una cruz como la de las muladares, de límite de ciudad, de Milares, para el cerco de la ciudad espantar los mundos de los diablos, para que no entren a la ciudad. Esta no existe, pero en una carroza de los reyes se hizo esa cruz. Y esta es la cruz familiar que se venera a principios de mayo con la exaltación de la cruz. Bueno, quien quiera, conforme vamos terminando, eso era, y es una cosa, aquí una cruz que hay que lo que era el campanero, le decían de apodo el Saliva, le decían el Saliva. El Saliva empezó a echar la campana al vuelo, pum, 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 y con tan mala suerte, cataplá, que le pegó en la cabeza y la arrancó a de cuajo, tal, y salía por lo visto la sangre chorreando por el campanario, y en honor a él se puso una cruz, que la vais a ver ahora, que está afuera. Como veis, la cruz, signos de amores, signos de indecisidades, signos de una tragedia, signos de un asesinato, miles de cosas como son las cruces, para que veamos cómo tienen su fundamento las cruces. Signos para demarcar. Y esta en concreto es exactamente, esta cruz que hay aquí es la cruz del Saliva, para que sepamos. Bueno, pues vamos a ponernos a echar una foto donde Santi, a donde en la sombra del sol. Este es el sol, el sol, ¿no? La puerta. Aquí no salgan sombras, la isla del sol. Estamos aquí, venga, pues vamos aquí. La puerta. Vamos a ponernos aquí. Mira la cara que veamos. Venga. ¿Acordáis que había aquí una cruz? Aquí había una cruz, ¿no? Esa cruz
no es muy antigua. Es del cementerio viejo, desde la mota que vamos a ir ahora, la cruz del panteón de un general que intervino en la guerra de la independencia, en la batalla de Talavera, que tiene una calle en Alcalá y una casa que es el general Lastre. Entonces, se bajó en los años 40 y pico, aquí está, y se colocó aquí porque aquí se intentó hacer una casa de espiritualidad por un párroco que se llamaba Don José del Río Alado. Intentó hacer aquí una especie de casa de espiritualidad. Bueno, pues vamos para arriba. Paco, Dime. iba preguntando, lo que vas pasando en el por aquí. Bueno, Aquí me he criado yo. bueno, como veis, hay muchas cruces de este tipo. Esto se hizo sobre el año 88. Lo hizo en la escuela taller número 1, el taller de forja y el de albañilería. Y bueno, pues fue para Arrabal, para el Vía Crucis del Arrabal, que se hace por aquí. Esta calle le tienen puesto el nombre al romancero cuando tiene un nombre precioso árabe. El nombre que se debería llamar esta calle es, aparece en la acta del ayuntamiento en el 16, calle Zubia. Esta es la calle La Zubia, porque pasaba un canal de agua que bajaba de un pozo que está aquí y bajaba hacia abajo hasta el Pilar de San Juan y una mina que tenía aquí. Entonces, Zubia en árabe significa, la Zubia, la ciudad del canal. Entonces, por eso esta es la calle. Lo que pasa es que no se conocía este dato y se le dio luego ya el nombre del romancero en los años 80, por ahí, o 79. Hasta aquí llegaba el monasterio de las Trinitarias. El monasterio de las Trinitarias llegaba toda esta manzana enorme y algunas casas que había adosadas, que eran los mesones viejos, que estaban por aquí, la Lóndiga y todo esto de la ciudad. Cuando tú te entras por esa puerta hay dos ramales, uno que tira hacia la derecha, que da a la calle, que era el que comunicaría en su día con la cava de la Trinidad, porque esto se hace se va buscando el agua para la Trinidad, para el convento de la Trinidad. Y otro ramal a la izquierda, que a su vez se bifurca luego en otros dos ramales. Uno de ellos no se puede pasar porque está hundido, había que limpiarlo y no lo ha traído mucho porque está regular, y el otro da un pozo. Y el pozo está, ahora os voy a enseñar dónde está, intramuro de la ciudad, intramuro de la Roma. Da el pozo y se queda en el pozo. Tiene un canalillo en medio para cuando había mucha agua que evacua el agua. Pero es una virguería, es muy bonito. Porque hay una parte que está abovedada de piedra y otra parte está excavada simplemente en la propia tierra de aquí, ¿no? Pero una parte sí está abovedada con su piedra. Es que lo dice nada menos que el que hizo la portada de Jaime Unclasi y los Es una preciosidad. O sea, todo es artificial. Que hay, bueno, ahora lo... Paco, ¿por qué me has llamado? Porque es una apropiación de vida. Porque una apropiación de vida tiene delito eso. Sí. Es un plagio. Bueno, vamos a ver, ¿por qué hemos subido por aquí? Decía, íbamos al cementerio antiguo y sin embargo no hemos quedado, hemos llegado aquí. Pues tiene su razón de ser porque hemos llegado. Fuera de la ciudad, que acababa aquí la ciudad musulmana y medieval, pero cristiana, si queréis en vez de llamarle medieval cristiana, con el tercer círculo de murallas, al exterior se formó un barrio que se llamaba el Arrabal Nuevo. En el Arrabal Nuevo, esta era la calle de las lucecitas rojas de los camiones en las carreteras, ¿sabéis cuál, no? Se llamaba la calle de los mesones o de las fondas. Exactamente, esta era la calle de los mesones y de las fondas. Pero no vayáis a pensar que solamente lo que había era camioneros o fonderos y arrieros, sino que había también no, aquí estuvo San Juan de la Cruz, pero esa historia no la cuento porque si no 3 o 4 veces. Bueno, voy a contar una que como es Día de la Muerte hay que contar la trágica, ¿no? Pues la cuento la trágica. En concreto, San Juan de la Cruz tuvo dos enemigos bastante grandes en su vida. Uno fue Padre Gracián y otro fue Fray Juan Evangelista.
Y mira qué casualidad que San Juan de la Cruz vino, era muy tímido, un hombre muy... pero se ganaba la gente con sus dotes de misticismo, con sus dotes de amor a las monjas y todas estas cosas, se ganaba su poesía, su libro, su literatura. Y mira qué casualidad que Juan Evangelista, ni mucho menos, bueno, lo odiaba enormemente, lo perseguía, lo mandó a la Inquisición, lo mandó a la cárcel, etc. Entonces terminó el periodo de ser gobernador Fray Juan de la Cruz en Granada y las monjas pues esperaban un nuevo gobernador. Y dio la casualidad que su enemigo, Fray Juan Evangelista, era el que le iba a sustituir. Se enteran que viene ya comido aquí y curiosamente en la calle de los Mesones, aquí a donde pernocta, una noche antes de ir a Granada, pernocta Fray Juan Evangelista, el hombre con un sentido, aunque era carmelita y tal, pero una gran potestad, y las monjas, pues temerosas, no querían que fuera en mudo alguno y tal cosa. Y entonces alguien, uno de los asesores de San Juan de la Cruz, dice, no os preocupéis, a las monjas, dice que este señor vendrá aquí, pero vendrá con los pies por delante. Evidentemente, aquí tuvo un fallo cardíaco, murió, y lo llevaron a Granada en una burra con los pies por delante. Nos estamos ya los muertos aquí, sucedió exactamente ese acontecimiento. Luego tiene otros más bonitos, ¿no? Pero yo no voy a contar. Bueno, hemos estado en este rincón, el mal llamado, o el rincón de los poetas, aunque es muy bonito para los poetas, pero realmente como se llamaba esto era el pósito de la ciudad. Aquí es donde la ciudad almacenaba el trigo, en esa institución, que es la institución que creó Felipe II, los pósitos, en torno al año 1550 y tanto a 70, se van creando en toda España y este se crea en el 1558, por ahí está este pósito hecho. Lo hace el mismo que hace las portadas desde arriba, que es un discípulo de Diego de Siloé, que es Martín de Bolívar, que interviene Martín de Bolívar en la Catedral de Granada y en todo el edificio de alrededor, en la iglesia mayor, y hace este pósito que tenía, si habéis ido a otras ciudades, pues son pósitos que tienen varias plantas y están con unos artesonados de madera, y así es como era este pósito, precioso, enorme, hasta aquí, con 3 plantas, tenía una puerta por allí que servía también para el control del peso de la harina de la ciudad, cuando se bajó de la mota, ahí se pagaba el impuesto de la maquila, exactamente, y había un señor, un mayordomo del pósito, que controlaba todo el movimiento del trigo, y fijaros qué importancia tenía este almacenaje de trigo, porque Alcalá tenía 14 o 15, depende de la época, cortijos, lo que hoy es el medianil, el juanil, todo eso pertenecía al ayuntamiento, el pinillo, el piojo, el sapillo, la cabeza del carnero, todo eso era del ayuntamiento, y aquí venían las rentas, se metía el trigo de la ciudad, se metía aquí. Cuando la ciudad no tenía trigo y compraba de Italia, de Cartagena o de La Mancha, también se compraba en la época de como ahora en la crisis, para dárselo a los pobres de solemnidad, y también el trigo se almacenaba para ahora en esta época dárselo a los agricultores pagando una cantidad para que pudieran sembrar. Entonces para esas 3 funciones se utilizaba el pósito. Entonces aquí el pósito se resistió hasta bastante avanzado, hasta el siglo XVIII. En tiempos de Carlos III se bajó la ciudad más abajo todavía y hizo el pósito en lo que estaban los almacenes de Cigarroc, por eso está el escudo de Alcalá, porque eso era el pósito de la ciudad. Y esto se abandonó y quiso hacerse una fábrica de lana. Aquí se intentó hacer una fábrica de lana en esa política industrial y agroganadera que tenía Carlos III. No llegó a plasmarse, se abandonó, esto fue un recinto de personas que no tenían para vivir y tal, esto abandonado y tal, hasta que en el siglo XIX se transforma en un sitio lúgubre y sabéis que aquí hubo varios movimientos de logias masónicas, tanto la Luz del Cristianismo como la Acacia, ahora no recuerdo si era 169 o por ahí, pero es un 100 y pico, que dependía del Gran Oriente Español, y también un núcleo también de todas las ramas del republicanismo español, federal y el unionista, y todas las ramas en el siglo X. La primera república aquí en España también había republicanos en aquel tiempo. Esos muchos eran laicos y no creyentes, como es lógico, y no querían enterrarse en el cementerio católico. Y exactamente este recinto sirvió para hacer el cementerio de neutro. Y mi padre me cuenta de que aquí su familia y tal le comentaban que venían la Luz del Cristianismo, los espiritistas, a hacer exactamente lo que se llama las misas negras. Es transmitirse con los espíritus, se transmitían aquí y se comunicaban las noches cuando venían a hacer la misa negra
a través del espíritu. Este rincón es un rincón muy del 1 de noviembre. Pues vámonos. Al final, vamos a hacer una excursión de unos 6 o 7 kilómetros nos están preparando, al final una comida como el otro día barata y tal, y comemos y echamos el día de senderismo como él. Entonces, hay 7, 8, 6 tumbas antropomórficas. Vamos a ver. Mirad aquí es un aljibe de la época medieval, lo sitúan como árabe y detrás y encima no veis 3 tumbas. ¿Veis una tumba ahí? Aquí está este aljibe. Ahí hay una tumba rectangular total. ¿La veis? Una rectangular. Sí. En el centro veis una que se ve una especie de cabeza. Esas serían las tumbas antropomórficas de origen visigodo. Pero también la usan los mozárabes, ¿eh? Estas mismas la usan en la frontera por Soria, usan muy parecidas cuando fuimos a Soria, en el monasterio de Yuso, la hacen. Y las mismas son las que han aparecido en algunos cortijos de Alcalá y en Toza, que lo vamos a ver. Me estoy deseando para compararlas con estas. En la Peñuela había 2 parecidas a estas, Juan Ángel, ¿eh? Y en la Pedriza también, ¿eh? Quiere decir que son cristianos también metidos en territorio musulmán, los mozárabes, puede ser. Después ponen, pero eso ya está desechado, por lo menos últimamente me lo han desechado a mí algunos estudiosos arabistas, que dicen que aquí había un cementerio. Dicen que no es posible que haya un cementerio donde luego se va a hacer después la mezquita. El poema del rey Alfonso dice exactamente, que cuando el rey Alfonso toma la ciudad, convierte la mezquita Alfama, que sería esta, en la iglesia mayor, que es eso que veis ahí. Estos muros que veis interiores, aquí hay una pequeña ermita que era la mezquita Alfama. Hubo anteriormente un cementerio debajo. Algunos arqueólogos opinaban que las tumbas, que eran muy delgaditas, muy estrechas, como los árabes entierran con dirección a la Meca, al Oriente, y las que eran delgadas son de la época musulmana. Yo lo dejo eso en cuarentena. Y la tercera tipo de enterramientos que hay en la época ya, desde el rey Alfonso hasta hoy día, hay distintos tipos de enterramientos. Los góticos son las tumbas que son de tipo rectangular. Todas las que veis muy rectangulares, muy bien hechas, son las góticas. Son del 1341 al 1512. Hay dentro de la iglesia, dentro de estos muros, y ahí tenéis todo el claustro entero lleno de tumbas góticas, perfectamente hecho. El claustro de la iglesia estaba metido de la otra iglesia. Hay una mira, ahí la veis, la estáis pisando vosotros y están todas perfectas. Además continúan hacia afuera. Y además continúa, dice, todo esto... Juan Ángel tú apunta porque a él le encanta la arqueología y él ha hecho que vivamos esto bastante, ¿eh? Y el descubrimiento de esa parte del claustro gótico se confirma con esa parte del cementerio gótico. Después, en el Renacimiento se hace esta iglesia y ya no solamente se hacen tumbas de este tipo rectangular, sino se hacen muchas, ¿cómo se llama? Las criptas funerarias. Las criptas funerarias se hacen para las cofradías, los señores hidalgos, los caballeros. Por ejemplo, la cofradía de la Virgen de las Mercedes, que no es cofradía, sino una esclavitud, se enterraba allí a la izquierda. Todos los que eran devotos de la Virgen de las Mercedes, en la parte izquierda. La única tumba que se conserva es la de la capilla del Santo Ángel de la Guarda, en la que se conserva el abad con la cabeza cortada. No tiene la cabeza cortada, es la única que se conserva, ¿eh? Está allí, es una cripta funeraria. Después aquí está el Señor del Perdón, también estuvo en la cofradía del Cristo de la Columna, que estaba aquí,
La que estamos pisando por esta zona era enorme, tenía 300 miembros casi hermanos, era la cofradía de San Pedro, que era de los curas. Había cerca de 300 curas aquí y se enterraban donde nosotros estamos ahora mismo situados. Donde está situado Juan Ángel un poquito más para allá era la cripta de Nuestra Señora de la Antigua. Todos los de la cofradía de la Antigua se enterraban aquí. Los niños expósitos se enterraban allí en aquel rincón. Santa Rosa se enterraba aquí. Y luego hay tumbas dedicadas a personajes famosos. Por ejemplo, el abad se entierra, como veis, en el túmulo que hay en la parte central del altar mayor. ¿No lo veis? Detrás veis un mausoleo donde se metían los pudrideros de los huesos que sobraban, que están detrás en los arquillos del mausoleo gótico. ¿Lo veis ahí al fondo? Pues esos son los mausoleos. Por ejemplo, aquí al fondo, en los pies de la iglesia, hay una tumba, no una cripta, sino una tumba que es de el abad Mendoza y Gatica. Mendoza y Gatica fue enterrado el abad que hizo el palacio abacial del Llanillo. Y en el suelo está la tumba de Somoza. Somoza, que es un abad que ahora sería muy conveniente que existiera, porque fue el abad que escribió un libro que se llamaba El Laberintus, y trata sobre las quiebras económicas, sobre las letras de cambio. Estudió en Alemania y al rey le puso muchas propuestas para remediar aquel mundo arbitrista de la época de Felipe IV. ¿Dónde estaba situado? Exactamente, el abad fue enterrado aquí. La tumba de los caballeros de Alcalá al principio estaba aquí dentro, pero luego los trasladaron al baptisterio, que estaba aquí en la parte de la izquierda. Era la tumba del baptisterio. Con esto es la historia de la iglesia y la historia de la ciudad. Y como Nuria le va a empezar, el cementerio estuvo aquí a partir del 1823 hasta el 1870. Todos estos huecos que veis en el cementerio de la ciudad, los nichos, se vinieron abajo sobre el año 1870. Esto ofrecía un aspecto estético enorme. Solamente era habitable esta parte que era donde estaba la capilla del cementerio, en el baptisterio, y en el año 1870, todo esto lo describe en el librito, se forma el cementerio de la ciudad en todo lo que está pavimentado con piedras, que lo vamos a ver ahora. Nos salimos ya afuera que vamos a poner la película. Muy bien. De Mendoza y Gatica. Cada Mendoza Y la lápida... Y aquí es donde colocaban ¿La que hay ahí? la lápida. Bueno, la lápida es... Bueno, estamos en el relleno de San Juan, ¿te acuerdas? La lápida estaba en San Juan En la capilla de la... y la trajo de Juan la- Ángel de la- aquí en su tiempo. Ahí lo tenéis, la lápida, Esteban, ahí lo tenéis, la lápida. Bueno, vamos... Bueno, una cosa curiosa, la gente, estamos de imaginación, como esta es la tumba de los conquistadores, pues empezaron... Como aquí había mucha imaginación, todos hemos echado mucha imaginación. Decían que Diego de Silva y su esposa estaban ahí retratados en los pies de la iglesia, como comprenderéis, son los italianos. Y mucha gente decía, ese es don Fernando de Aranda y su esposa. Nada de eso. Eso es un don medatorio muy frecuente en el Renacimiento, que lo veréis en muchas capillas renacentistas. Es una preciosidad práctica. Y estos son dos medatones que son personajes como son el miedo, la violencia, el temor, el Dios, todas estas cosas, que se representa por medio de esa figura humana. La concha, la venera, es influencia de los canteros vascos, porque aquí hay muchos canteros de Marquina, de Guetaria, de este pueblo de Guernica. Los Martín de Boligar eran de origen de Guernica. La Diputación manda a un arquitecto y hace un cementerio nuevo. No hemos hablado de un cementerio que Juan Ángel me lo ha apuntado y que barato. El cementerio no se quiso hacer primero aquí y hubiera sido un golpe de suerte enorme. Se quiso hacer en San Bartolomé, en la era de San Bartolomé, al lado de la era. Hubiéramos tenido un cementerio desde hace antiguo y no haber, la iglesia haberla destruido bastante, y hubiéramos tenido esta parte, se destruyó por todo el mundo argárico, todo el mundo medieval, a consecuencia del cementerio. Porque el cementerio, lo primero que se cerró, se hizo un cerramiento. Ya no quedan, pero por ahí más o menos viene la línea del cementerio. Por donde están las florecitas, ¿no? Bueno, El muro detrás de la flor era el muro, este es el muro del cementerio, ¿eh? Este es el muro del cementerio.
Todo esto es el muro del cementerio. Este era el patio, el patio número 1, en la que se enterraban, esto estaba lleno de tierra y se enterraban los panteones. Los panteones que estaban dentro de la iglesia se les permitió sacarlos, y aquí pues estuvo el panteón del general Lastres, de la cruz que he dicho antes, desde los Basmalas, de los Utrilla. ¿Eh? El del general Lastres estaba en la sacristía. En la sacristía. Pues bueno, los otros estaban, pero metidos dentro de la iglesia estaban, y los permitieron sacar. Y aquí, más o menos por esta zona, recuerdo yo perfectamente, había galerías de nicho. No sé si os acordáis lo que me dice aquí. La iglesia se cerró y se entraba por una rendija, me acuerdo yo, que no cabía ni un cuerpo humano. Me acuerdo yo cuando tenía yo 4 o 5 años, entraba yo a la iglesia a través de una rendija por ahí. Este era el patio número 1. El patio número 2 era el siguiente y otra galería. Y en torno al patio del número 2 estaban los que sabéis que no les permitían ahorcarse en el cementerio católico, y estaban todos los que se habían suicidado, y desgraciadamente, como estamos en los puntos de memoria, no solamente se enterraron aquí católicos, desgraciadamente en algunos después de la toma de Alcalá, pues a los que murieron en la época republicana, el bando o nacional, o llamarle cada uno que le llame como quiera, o levantico, o sedicioso, o como les quieran llamar, al otro el bando republicano, robo, cada uno, los que murieron en tiempo del bando nacional, no los enterraron aquí, los llevaron, que fuimos el año pasado, a la cripta de Consolación. El mismo día que se llevaron, el 39, se los llevaron a los presos que luego iban a fusilar, por el mismo día se los llevaron a Jaén, a la cárcel de Jaén, fue el mismo día que se enterraron aquí eso. Fue tétrico, tocaba la campana de la mota y uno los llevaban a la cárcel y otros lo estaban enterrando en un sitio. Imaginaros los que llevaban para Jaén. Bueno, pues ese mismo día sucedió ese acontecimiento. Y en concreto hay una cosa que es muy interesante, y es que el día, aquí se enterraron durante la guerra, algunos de los que fusilaron de la guerra, los subían en burro y los subían al cementerio no católico, a la parte del cementerio que estaba reservado para los que se suicidaban y otras cosas. Lo subieron. E incluso que cuando se hizo la carretera de Montefrío, como muchos los fusilaron de los republicanos, los fusilaron en la carretera Montefrío, los subieron, cuando vieron los huesos, los subieron aquí al osario y a los distintos sitios de aquí. Entonces por eso no se encuentran algunos cadáveres por aquí en la carretera Montefrío, porque los llegaron a subir por aquí. Y bueno, se transformó el pósito, el aljibe de agua se transformó en un osario, el otro fue ya osario desde el siglo XVII, y el cementerio, con muy buen criterio, pues se transformó en una plaza que está muy bien montado, porque quien quiera tenga el gusto de levantarlo, se puede esto levantar, y esto está sobre zahorra, aunque tiene la consistencia por tener cemento. Aquí pasa una pala, pero por debajo está el yacimiento perfecto, y allí, con muy buen criterio, que esté Juan Ángel aquí presente, se han plantado un montón de plantas de lavanda, entonces le da un sabor moderno, le da un sabor agradable estar aquí. Si se quiere excavar cualquier cosa, se puede excavar un trozo, se sigue, pero al mismo tiempo da una sensación de ser el recinto histórico más limpio de España. Es que la lavanda hay que quitarla cada 12 años porque se envejece sola. Entonces era la planta ideal para dentro de 12 años el que usted decida si se excava o no se excava. Está fantástico. Cuando se dio la cátedra ecológica encontramos los dos patios que está diciendo Paco. Exactamente. El patio de los ahorcados que está pegando a la catapulta, ahí Sí, estaba, y otro patio que es un osario enorme en la parte izquierda, que está todo lleno de cadáveres, lleno. Mirad qué cosa más bonita hoy, los tres picos, que bien se ven, el fondo, la vega con la bruma, el castillo de Moclín, es precioso, ¿eh? La atalaya. Me encanta, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? Bueno, pues, si os parece, vemos la cruz de Juan Vázquez Mesías, la más vara, por fuera, y ya terminamos. A correr para la guerra, y al lado había casas, todo esto era como un camino, y había tinajería, había cantarería, todo esto era lo que era la ciudad. Estamos hablando antes de los Reyes Católicos. Entonces, esta es una cruz, se llama la cruz de piedra, aquí había una cruz, el Cristo de la piedra.
y en concreto había una cruz que era de piedra, y hay una leyenda muy bonita, que es preciosa, en la que un día los cristianos cogen, no digo fechas, porque al final es por la época anterior a los reyes católicos, cogen una princesa de la corte de Boabdil que iba con dirección a Orán, la cogen por Pinofuente, se la traen aquí, la suben a la mota, bueno, la ven tan encantadora que empiezan a hacer fiesta aquella noche y tal, y todos quieren bailar con ella y se enamoran de ella. Entonces se encabezonan dos señores, que es Cristóbal Gallego y Pedro de Pineda, se dicen de porfiar por ella y hacer un duelo. Y vienen exactamente aquí, se bajan de la torre del homenaje y hacen aquí un duelo de espadas, pon aquí, delante de la cruz. Y era un día tormentoso de lluvia, entonces cuando están en ese momento casi para clavarle la espada, se oye que estalla el Cristo de piedra, ¡ay!, como doloriéndose. Se paran los dos duelistas, pero continúan. Otra vez, ¡ay, Dios mío! ¿Qué estáis haciendo? Tal. Se paran y miran al Cristo y parece que como si estuviera hablando. Entonces se dan cuenta y dicen, Cristo lo que no quiere es que sigamos combatiendo. Y entonces dejaron de luchar y hicieron un juramento ante la cruz del Cristo de la piedra. Uno, el Cristóbal Gallego, dijo, yo me voy a convertir a ser un monje, un fraile. Y entonces fundó el convento de Francisco y el convento de la Trinitaria. Lo fundó exactamente aquí, donde estaba el cementerio musulmán, que se dice en árabe Mabara. Y el otro dijo, yo me hago soldado cristiano para conquistar toda España, para los reyes de España, que es Pedro de Pineda. Y esta es la famosa historia del Cristo de la piedra que se dio aquí y cómo se fundó el monasterio de la Trinidad en el cementerio, en la Mambara. Esta es la Mambara, que otro día hemos quedado que vamos a hacer una ruta de los conventos y monasterios. Entraremos al cementerio, al monasterio de la Trinidad, y con esto pues bajamos a la otra cruz. ¿Veis que está muy bien? Se ve muy bien. Se ve muy bien. Veniros, veis que se ve muy bien. Juan Ángel está tratando a ver si tuviera las llaves. Mirad, la iglesia de la Trinidad, la iglesia era esta parte de aquí. ¿La veis? La iglesia es del 1534 y se mantuvo siempre la iglesia, la misma. Desde el 1500 le hicieron pequeñas reformas y encima de la iglesia había una sala corrida muy grande que era el convento. No tenían celdas separadas. Eso de que decían que era mixto el convento es mentira. El convento siempre fue femenino. Simplemente que como las monjas no podían tener ellas un gobierno superior femenino, porque aquí fue el primer convento femenino trinitario de España. Hay uno anterior, pero así como ya cuando se forma la orden trinitaria fue el primero, hay uno anterior. Entonces dormían aquí a donde dormían ellas, encima de la iglesia. Mira, aquí está el altar mayor, este es el presbiterio, este es el altar mayor, aquí son las capillas, que tienen las distintas capillas, aquí otras capillas que tienen colaterales. Bueno, esto era lo que, como era el convento, más un poquito más, un pequeño por aquí era un poquito más. Todo esto eran casas, todo esto lo que había por esta zona eran casas de alfarería. Y si aquí se empezara a excavar más profundamente, encontraremos muchos tiestos, por ahí pasaba la calle. Ya que hemos dicho que se unía con la calle de la carrera vieja, la que estamos hablando con la carrera vieja. Pero las monjas le compran al alfarero y le compran a todos los que hay posteriormente, le compran todos estos terrenos y amplían el convento. Y lo amplían, primero hacen, en torno al 1560 o 70, hacen el claustro. ¿Lo veis aquí el claustro? Perfectamente, con el pasillo corredor que está aquí, sus columnas centrales. Posteriormente, y en torno al claustro, el refectorio, que es donde come, la sala de cabildo, que es donde se reúne, la leñera, que está por aquí, la cocina, la enfermería y otras salas que la utilizan para lo distinto. Por aquí por toda esta zona está la sacristía del convento, y luego pues van ampliando de vez en cuando algunas salas más y establecen por encima toda esta zona de aquí, el segundo piso,
es el convento que se ve en las postales que pone Juan Ángel. Ha puesto últimamente varias que se ve muy bien el convento y se ve que es grandioso. Llegó a tener hasta 70 y 80 monjas. Hidalgo, son grandísimas. Una cosa grandísima de convento y tal cosa. Y este era el convento que luego parece que se cayó a algunas partes, y en el siglo XVII un arquitecto que es muy famoso, que es el arquitecto del duque de César, don Luis González, que fue regidor del ayuntamiento de Alcalá, que fue yerno de Ginés Martínez de Aranda, el que intervino en la catedral de Santiago de Compostela, lo reconstruyó gran parte del claustro, y es el que se conserva hoy día actualmente. A partir de esa fecha ya no se le hacen apenas reformas, de tal manera que en el siglo XIX está que se cae. Además, cada monja vive como le da la gana, es decir, tiene su pequeño taller de lino, unas viven del bordado, no tenían ni vida en común, y tuvieron que venir unas monjas del norte para hacer una reforma dentro de la Trinitaria. Y estas monjas, que dependían del obispo de Jaén, porque no dependen de sus trinitarios, pues tuvieron... Primero de la abadía y después... Pues después, y ya se metieron en esta orden reformada que tuvieron a principios del siglo XX. Se editará un libro, que está la parte histórica, la he hecho yo. Hay algunos datos que coger también del eje cronológico, pero vamos, muy pocos. Y la parte arqueológica la hará Carlos, que la tiene muy bien, y será un pequeño librito porque es muy interesante de todo esto. Hay incluso de una monja, cuando ya se van ahí, y escribe, y se van, bueno, contando el día del Corpus, el día de la destrucción del convento, con lo que cambian las vivencias, de una monja de la familia Montijano, en el periódico de la mañana, muy interesante. Y este es el convento de... Y la Mapara está aquí. La Mapara está aquí. El imperio más musulmán está aquí. Pero comentaba Paco de la chapuza, en el siglo XIX no hace nada más que chapuza. Si os fijáis, esta es la capilla mayor, la iglesia tenía una nave, era una iglesia de 3 naves, ¿vale? Separadas por pilastras. En la capilla mayor, las pilastras se les mueve, estas pilares redondos, y le ponen al lado unas pilastras cuadradas para reforzarlas. Eso, la iglesia tuvo que ser ya una ruina, al final de su época, una ruina total. Porque tú ves que hace muchísimas chapuzas. En las columnas del patio le mete contrafuertes, como por ejemplo a esta, porque había algún problema ya de cimentación y le meten contrafuertes, en fin. Pero vamos a ver, cuando estáis viendo aquí se ve vista aérea, se ve también muy bien ahí, para que vamos a decir, pero que aquí se está viendo también muy bien, ¿eh? Este es el convento. Y ya sabéis, pero la suerte de tener la nave y el claustro, ¿no? Esta nave, y ahora se va a poner... Porque va a ser un caramelillo al final, ¿no? El recuperar el espacio alrededor, el refectorio, en fin, la cocina que estaba aquí. El refectorio donde comen las monjas. ¿Eh? Bueno, Largo, toda esa familia aquí vivía, Largo de Rojas vivía aquí. Y a donde está sentado Santi, pues esta es la cruz de... Bueno, en los documentos aparece la cruz de Vázquez Mesía. Esta es una cruz, si observáis, la ciudad acababa aquí, el arrabal nuevo. La era el arrabal de San Francisco, aquí acababa más o menos esta calle, y era una cruz parecida a la de los Muladares. Pero bueno, al final de la ciudad, aquí se la... Entonces, se llamaba, yo un dato que tengo, se llamaba esta calle de Juan Vázquez Mesía. Y la cruz es un regidor de aquel tiempo que se llama Juan Vázquez Mesía. Su lápida está puesta escrita allí. Si queréis más documentación, la escribió esa documentación Domingo, no sé si en un programa, porque estuve ayer a cosa hecha buscando en el programa de la Cruz, pero no lo encontré, me parece que en el programa de la Virgen, y allí lo que dice que se ganan 2000 o 3000 años en el cielo de indulgencia a todo el que le rezare al día a la Cruz y tal, porque celebra de como una tormenta o algo de eso, una calamidad pública, y puso esta cruz en su honor. Pero realmente esta cruz estaba anteriormente, es una cruz de cruces de camino, de terminar la ciudad, lo mismo que la de la ciudad. Es una cruz posterior, porque antes de que se hiciera ese escrito, antes esta cruz existía y figuraba esta calle que hay por aquí de Juan Vázquez Mesía. Vamos, luego posteriormente este señor que hay aquí, que no es Vázquez Mesía, renueva la cruz y pone que todo el que reza ante ella y tal se gana una serie de indulgencias, 1000 o 2000 años, son un montón de, vamos, un montón. Allá hay otra. Ya sabéis que saléis por aquí. Sí, ya hay otras, pero ya vamos a acabar aquí. Hay otra y otra peana ahí. Vamos. Allá hay. Bueno.